miren, yo estuve pensando un poco, si les parece, empezamos a hablar un poco del tema de la intervención con familias, con parejas, perdón. Yo estuve pensando un poco cómo plantearles el tema. Es un tema en el que yo he trabajado mucho y con el cual hay muchas cosas para decir. Bueno, en términos generales, es una práctica clínica que se hace con dos personas que dicen ser una pareja. Y cuando digo que dicen ser una pareja, lo estoy diciendo en serio, sin ninguna ironía al respecto, porque son ellos los que se sienten una pareja, nos piden ayuda, y nosotros tratamos de ayudarlos apoyándonos en todas las herramientas teóricas que constituyen el psicoanálisis. Pero en ese sentido, una primera especificidad de una gran cantidad de psicoanalistas que hacemos pareja es que también usamos otras herramientas provenientes de los sistémicos, provenientes de los cognitivos. Acá en el material que trae Nelson está toda la vertiente psicodramática. Bueno, entonces digamos, las referencias teóricas en las que se apoya en la terapia psicoanalítica de pareja son, en parte, el cuerpo tradicional del psicoanálisis y en parte otras disciplinas en las que también nos apoyamos. Lo fundamental, yo creo, de la terapia psicoanalítica de pareja, lo fundamental que nos hace decirnos como psicoanalistas, es, por una parte, apoyarnos en el psicoanálisis, pero por el otro, tener también la actitud clínica y ética que tenía Freud. La terapia psicoanalítica de pareja, por ejemplo, no es directiva. No apunta a que se reconstituya ninguna pareja. Apunta a que dos personas en el seno de una pareja potencien, como diría Freud, sus capacidades de amar y disfrutar. Digamos, la terapia psicoanalítica de pareja es una terapia cuya propuesta se aproxima muchísimo a la propuesta ética de Freud para la clínica psicoanalítica, que es la de aumentar la capacidad de disfrute y de trabajo y de amor y de amar de los sujetos a los que tomamos como pacientes. No somos, vamos a decirlo en un lenguaje muy coloquial, no somos celestinas. Nos parece muchísimas veces que la mejor solución para muchísimos problemas es el divorcio, no fortalecer la pareja. Y de la misma manera, tampoco promovemos ninguna adecuación de la pareja a ninguna de las pautas que dan los establishment. Tiene que tener convivencia, no tiene que tener convivencia, tienen que ser esto, tienen que tener hijos, no hijos, no, eso no es algo que nosotros asumamos como objetivos terapéuticos. En una terapia psicoanalítica de pareja, si miramos cómo la venimos definiendo, los temas de los que se van a hablar van a ser los temas universales que angustian a los seres humanos. Y en ese sentido, la terapia de pareja no tiene algo demasiado específico. Pero si se indicó un tratamiento de pareja, es posible que se quiera trabajar especialmente los problemas de la relación. Y es posible que se quiera trabajar los problemas de la relación desde una perspectiva intersubjetiva. A diferencia de cómo se las trabaja en general en los tratamientos individuales, después si quieren podemos volver a esta palabra en general, porque esto es en general, no es siempre, pero en general la perspectiva con la que Freud proponía acercarse al tratamiento individual, y nosotros también lo hacemos, es una perspectiva intrasubjetiva que va a las raíces infantiles de la neurosis actual. Esa no es la perspectiva en una terapia de pareja. El paradigma con el que nos acercamos es el paradigma intersubjetivo. En términos generales, porque después vamos a ver que muchas veces tenemos que usar
el paradigma intersubjetivo en una terapia individual, y muchas veces en una terapia de pareja tenemos que apoyarnos en el paradigma intrasubjetivo. Pero si estamos hablando de predominancias, en una predomina un paradigma y en la otra predomina otro paradigma. Pasemos a otro problema. ¿Por qué dijimos la intervención? La palabra consagrada en la bibliografía psicoanalítica para referirse a la herramienta principal del analista es la palabra interpretación. Pero nosotros estamos usando otra. ¿Por qué? Porque el paradigma de la interpretación es el que Freud describe en la interpretación de los sueños, en donde básicamente se trata de develar los contenidos inconscientes que subyacen a cierto sufrimiento o a cierto síntoma, y a partir de ese conocimiento de lo inconsciente esperamos modificar la sintomatología del paciente. Pero en la terapia de pareja, muchas veces, nuestra participación tiende, por ejemplo, a bajar el nivel de violencia para que se pueda hacer posible el diálogo. O muchas veces tiende a mostrarle a ella que no puede darse cuenta de lo que está sintiendo él. Y él que trate de tomar un poco de contacto con lo que está sintiendo ella. Entonces, todo este tipo de intervenciones no entran dentro de lo que Freud clásicamente llamó interpretación. Y a nosotros nos parece mejor, para evitar ningún tipo de confusiones, emplear otra palabra. Y por eso hablamos de intervención. Antes de cualquier intervención, nosotros empezamos a escuchar una pareja y antes de cualquier intervención vamos a tenernos que formarnos a nosotros mismos alguna idea de en qué andan ellos psicopatológicamente hablando. Y en ese sentido hay dos modos de pensar el problema. Hay gente que piensa que en las terapias de pareja lo único que debe considerarse es el vínculo, la relación entre ellos. Y hay gente que piensa que debe considerarse tanto lo intrasubjetivo como lo intersubjetivo. Hace muchas décadas, cuando las únicas parejas legales, ¿no? Porque eso es así, no sé bien cómo era, las únicas parejas aceptables eran las parejas heterosexuales, se decía él, ella y la relación. ¿Se entiende? Bueno, yo creo que ahora hay que decir uno, otro, una, otra, no sé, lo que quieran, los dos, pero los dos en sus singularidades, lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. Porque hay muchos momentos en que hay que tener una intervención directamente dirigido a lo intrasubjetivo de uno de ellos. Y no tiene que estar desde nosotros descalificada, porque si está desde nosotros descalificada no la podemos efectivizar. Junto a estos diagnósticos, todos los que trabajen en instituciones y en cierto tipo de cuestiones van a comprender que es fundamentalísimo todo el contexto social en que suceden las cosas en una pareja, y ni que hablar el contexto cultural. La pareja es un hecho cultural. Y digamos, en este momento hay cosas que en la pareja, supóngase de violencia masculina, por suerte, no se aceptan. Pero que hace 20 o 30 años uno diría, bueno, no sé, bien esto, yo qué sé, no sé, sí, es lo que sucede en esta cultura, pero está mal, no cabe ninguna duda, que es violento, que hace mal, que es patológico, todo. Pero digamos, el contexto cultural es fundamentalísimo, el contexto social, el contexto jurídico. Vieron que hay parejas que tienen un montón de problemas patrimoniales. Sí. El contexto religioso. Sí. En el Corán
el hombre de vez en cuando puede pegarle a la mujer cuando la mujer no asume bien sus obligaciones. Búsquenlo, es así. De vez en cuando puede pegarle, no le tiene que pegar con excesiva crueldad, pero sí pegarle un poco como para que reflexione. El contexto religioso nuestro, católico, es un contexto en donde gozar sexualmente no está bien visto, ni para el hombre y menos aún para la mujer. Bueno, entonces, digamos, antes de cualquier intervención hay que tener una serie de lecturas y diagnósticos, ¿sí? Pasemos ahora al momento en que las hemos hecho, más o menos sabemos o creemos saber, de una manera provisoria, en qué estamos. O sea, perdón, con estas dos cosas primeras, ¿no? O sea, tenemos la pareja, en qué andan psicopatológicamente, ahí preguntamos, ¿o no? Preguntamos siempre qué queremos, eso es mi estilo. A mí me parece que a la pareja se les puede preguntar, no se les pregunta el diagnóstico. No le decimos, dígame, usted es perverso. No, pero sí le preguntamos todo lo que necesitamos como para hacer ese diagnóstico. Y, digamos, nos lo preguntamos a nosotros. Porque, digamos, yo veo una pelea violenta entre él y ella. Es muy diferente si yo pienso que él está siendo violento, porque él es una persona muy insegura, que se siente narcisísticamente atacado y que responde con violencia, que si yo pienso que él es un señor con funcionamientos perversos y malignos, crueles, que tiene un goce, un placer en someterla a ella o en torturarla. En este segundo caso, yo puedo decir, por ejemplo, así, para llevarlo bien al terreno práctico, yo puedo decir, bueno, a mí me parece que acá hay un problema, que es este, que mientras vos estás sufriendo mucho por todo lo que estamos discutiendo, y que a lo mejor querés cortarla, y a que a lo mejor no querés hablar, y que te angustias tanto, y te paralizás, y eso genera muchas cosas. Me parece, no sé, que vos, Pirulo, te entusiasma esa situación de que ella se ponga mal. Que la angustia de ella no te frena, todo lo contrario, yo diría, te entusiasma. Y eso con los dos presentes. Con los dos, Por supuesto. Con los dos presentes, por eso yo pongo estos ejemplos, ¿vieron? Por eso yo pongo estos ejemplos, porque yo en el otro caso... A mí me costaría. Te costaría, claro, porque ¿cuál es la contratransferencia con un perverso? Le tenés miedo. Y haces bien en tenerle miedo, no porque te va a pegar, sino porque su posición subjetiva es de que la ley soy yo. Y, se lo voy a decir en español, en criollo y mal, la gallina es mía. ¿Conocen ese refrán? No, a ver. Es feo, ¿eh? Es feo. La gallina es mía y me la cojo cuando quiero. Esa es la cabeza. Me la cojo, no sé si lo usan acá de sexualidad. No. Bueno, me la... Bueno, pero se entendió. ¿No? Se entendió, porque se usa. Esa es la mentalidad del perverso. Entonces, si vos le decís lo que yo dije, ¿vos por qué te costaría? Porque vos sabés que te estás metiendo en un problema. Vos le estás diciendo, mira, acá hay un tope. Vos estás haciendo una maldad y yo lo primero que hago es decírtela. Ahora, guárdense estas cosas y después las discutimos, pero es muy importante. Esa es la contratransferencia con un perverso. Por eso es que es tan difícil atender perversos y por eso, entre otras cosas, es que además fracasamos con los perversos y se hace falta un abordaje para las violencias importantes con perversos, hace falta abordajes interdisciplinarios. Es cierto. Pero en el otro caso, es muy distinto decirle a él, mira, yo creo que vos te sentís muy herido con lo que te dijo ella, estos líos te angustian mucho, y entonces pasás al ataque y arrasás con todo lo que se te pone adelante. Pero me parece que te pones así por desesperación, no te estás dando cuenta que estás haciendo un destrozo del que después te vas a sentir mal,
Cuanto más mal te vas a sentir, más destrozo va a haber de nuevo después. Y me parece que esto es como un creyendo, en donde vos cada vez estás peor, porque atacás por desesperado. ¿Se das cuenta la diferencia? Claro. Y lo importante que es. Claro. Ahora yo estoy pensando en la intervención en la teoría de grupos clásica, ¿no? No se hace ese abordaje. ¿En dónde? En el grupo pichoniano, por ejemplo. El dispositivo de pareja no es un grupo operativo. Ahí está ¿Entienden la lo que cosa. digo? El dispositivo de pareja, Pichon tiene un libro maravilloso que se llama Teoría del Vínculo, pero maravilloso. Pichon trabajó muchísimo con familias. Era un genio, pero la técnica que él armó para los grupos operativos no es una técnica para pareja. E incluyó en eso lo que él llamaba la espiral dialéctica. En esas espirales dialécticas, si ustedes lo miran bien, lo que Pichon llama espiral dialéctica es muy parecido a lo que nosotros llamamos bidireccionalidad. ¿Entienden? Sí. Y la bidireccionalidad no se establece entre dos mundos internos. La bidireccionalidad se establece entre dos sujetos. Eso fue la partecita que le faltó a Pichon. Exacto. Que es la diferencia que Bueno, establece luego Janine Pugliese con su concepto del vínculo. ¿no? Lo que pasa Janine y Janine Caes. es... Y cae, sí. Para mí un vínculo, yo lo voy a empezar así. Voy a decir, ¿por qué es necesario introducir la noción de vínculo en psicoanálisis? ¿Por qué es necesario en nuestra disciplina introducir la noción de vínculo? Yo creo que la noción de vínculo puede ser muy necesaria y muy legítima en muchas disciplinas, pero en el psicoanálisis, tal como lo venía desarrollando Freud, y tal vez tal como después lo modificó la teoría de las relaciones objetales, yo tengo un conjunto de investiduras, invisto a mi mujer. Estas investiduras tienen una matriz neurótica y entonces en la relación con mi mujer aparece toda la neurosis. A mí me ponen en tratamiento, yo trabajo transferencia mediante todas estas investiduras neuróticas mías con el analista individual y resuelvo la neurosis con mi mujer. ¿Está bien? Entonces, si esta descripción fuera cierta, que no lo es, pero si esta descripción fuera cierta, no haría falta el concepto de vínculo. ¿Por qué hace falta el concepto de vínculo en psicoanálisis? Porque cuando yo invisto a mi mujer con toda esta investidura neurótica mía, ocurre que mi mujer no es un objeto inerte. Mi mujer responde de una u otra manera, bidireccionalidad, a mis investiduras, y lo que va resultando en esa malla neurótica por la que yo consulto, no es el resultado solo de este mundo interno, es el resultado de esta bidireccionalidad entre dos sujetos. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es un vínculo? Es una investidura entre dos sujetos, una malla de investiduras recíprocas entre dos sujetos, entre los cuales hay una modificación recíproca de las respectivas subjetividades.
Y entonces hay efectos de pérdida y de ganancia de subjetividad. Un vínculo es vínculo si reformula las subjetividades. Yo no hago vínculo con el colectivero, yo le compro el boleto y él me devuelve el dinero como una máquina. Yo no hago vínculo con el portero, aunque nos queremos mucho. Yo hago vínculo con mi mujer o hago vínculo con mi amiga o con mi amigo, que son estructuras en donde uno dice, yo con esta persona funciono de una manera diferente de como funcionaba en otras relaciones. Entonces, un vínculo es vínculo si reformula las subjetividades. Por eso es que para que hablemos de vínculo, las investiduras tienen que tener alguna constancia. ¿Entienden? Yo me puedo acostar ahora, salgo y en 5 minutos me acuesto con una niña o una señora no tan niña, pero eso no cambia mi subjetividad, eso no es un vínculo, eso es una aventura. Entonces cuando las parejas vienen a tratamiento, vienen siempre con expectativas de reconstituir o rearmar el clima del enamoramiento inicial. Vienen siempre con la idea de una expectativa mágica. El amor romántico, pues. Además romántico. Además romántico. Pero ojo que es distinto mágico que romántico. ¿Se entiende? Entonces, con esas expectativas mágicas, cuando pasan 5 sesiones y uno lo que les está proponiendo es un trabajo sobre cada uno para ver cómo pueden convivir mejor con el otro, dicen, no, doctor, mire, yo vengo acá porque yo tomo 2 litros de vino por día y a ella le molesta. Yo lo que esperaba es que ella se deje de molestar. No mire y dice, bueno. Y ella dice, y yo lo que esperaba es que él esté contento cuando yo duermo toda la mañana. ¿Entienden lo que digo? Desde la expectativa es mágica. Ahora, tu pregunta. La pareja llega y se instala. Nosotros empezamos a trabajar con ella. Y esto que yo les estoy diciendo no es una secuencia. Es un ordenamiento de los problemas. Vos, por ejemplo, vas a ir interpretando algunas cosas y trabajando con la pareja y marcando algunas cosas, pero con una incógnita en la cabeza, que es, bueno, a ver, ¿cómo es este pibe respecto a este problema? ¿Cómo es este varón respecto a este problema? Entonces, yo te estoy hablando de un ordenamiento lógico que se va haciendo cronológico en la medida en que vamos pudiendo, porque además, nuestra principal prioridad es que el paciente venga a la próxima entrevista. Entonces vos no le puedes decir, mire, yo para trabajar bien con usted necesito 10 entrevistas para hacer bien el diagnóstico y ahí le voy a hacer la primera interpretación. No. El paciente dice, bueno, entonces me voy. Ya. Es como pensándolo así, es lo que va sucediendo en ese momento con la pareja y lo que va surgiendo mentalmente, ese ordenamiento que obviamente se va sintiendo si se le puede hacer una interpretación en el momento o no, de acuerdo a la violencia y lo que usted está viendo. Exacto. Es lo que tú vas entendiendo. Pero si vos lo pensás bien, no tiene una lógica demasiado diferente de lo que tiene el tratamiento individual. Ya. Vos en el tratamiento individual, Freud decía que te tomás un tratamiento de prueba. Y después lo pones en diván, según Freud. Pero cuando vos lo pones en diván, no es que terminaste con las incertidumbres, no. Lo que pasa es que resolviste que es analizable, lo pones en diván y ahora empiezan en otro nivel otras incertidumbres. Y después de muchos años, en un tratamiento con una persona individual, por los trabajos terapéuticos que se fueron haciendo, aparecen transferencias y potencialidades psíquicas que eran imposibles de vislumbrar en el momento del comienzo. Claro. ¿Se entiende? Sí. ¿Y me puedo decir una cosita chiquita? Claro, Con respecto a esto de cómo tú te vayas armando el mono, así como decía, no, es como, porque tiene que ver ahí la subjetividad, porque uno no puede ir con conceptos, digamos, que para ti son los válidos, porque si no estás poniendo
tu subjetividad y tu validez, ¿no es cierto?, tus constructos, en que eso como es lo que... Porque igual uno tiene un arsenal, tiene algo y está mirando desde ahí. Entonces tratar de dejar eso en blanco y poder, o sea, dejarlo ahí y poder empezar a entender la subjetividad implica, ¿no es cierto?, saber, sí, en qué religión son, en qué país vivieron, no sé, cuántos idiomas hablaron, qué es lo que comen, no te importa, porque todo eso hace la subjetividad. Yo creo, o sea, para mí es fundamental ir sabiendo ese tipo de cosas. O si no, me lleno ¿cómo se llama?, de estereotipos o de prejuicios. Claro, no, seguro. Bueno, lo que pasa es que acá, a ver, uno se acerca a un paciente con una lectura de varias cosas, pero lo fundamental es que todos esos conocimientos se hayan integrado en las experiencias personales. Por eso es que lo fundamental de la formación de un analista es su propio análisis. No su propio análisis en la IPA, no estoy hablando de esto, estoy hablando de su propio análisis. Y me parece que uno incluye en su propia subjetividad y en sus modos de ser las cosas que va leyendo. Por eso es que todos los analistas somos distintos unos de otros. Y no tiene solución eso. Porque el psicoanálisis siempre termina siendo un entramado con lo propio de cada uno. Eso también tiene importancia en por qué a veces nos va bien y a veces nos va mal a nosotros como pacientes con algunos terapeutas. Porque hay una problemática ahí vincular que es así. El límite de cualquier análisis es la propia subjetividad del terapeuta, del analista, entendiendo por subjetividad sus rasgos de subjetividad más sus conocimientos analíticos. Porque estamos hablando del tema de la construcción de la intervención. Lo primero y fundamental que yo le diría que tienen que tener en cuenta al intervenir. ¿Eso es café? ¿Sí? ¿Qué? Un cafecito. Lo primero y fundamental que tienen que tener en cuenta al intervenir es que digan lo que digan en un tratamiento de pareja, siempre va a afectar a ambos y a la dinámica vincular. La intervención puede referirse a lo intrasubjetivo de alguien. Yo le puedo decir, mirá Nancy, hoy te veo muy triste. Pareciera que le estoy hablando a Nancy y pareciera que es la interpretación o la intervención más intrasubjetiva del mundo. Pero si está acá el compañero de Nancy, ese compañero va a de alguna manera utilizar, procesar, apoyar, desmentir la intervención que yo tengo. Entonces, una intervención puede referirse a lo individual, pero siempre tiene efectos en el vínculo y en ambos dos. Eso es lo fundamental que quiero transmitirles. El analista que interviene con la pareja, él tiene que tener un estado mental de pareja. Él tiene que saber que diga lo que diga. Puede decir algo de los dos, puede decir algo de uno, puede decir algo de cualquier cosa. De cómo el gobierno, no sé, aumentaron las cosas y estamos todos con preocupaciones económicas. Puede decir lo que quiera, pero tiene que saber que eso cae en un vínculo y que él tiene que estar atento al efecto vincular de sus palabras. Entonces, el analista tiene que estar permanentemente atento a cómo entre ellos construyen un vínculo, cómo el vínculo que construyen es de competencia, cómo el vínculo que construyen es de colaboración, cómo uno cuando resignifica lo que el otro dice, lo hace para hundirlo, para ganarle, para seguir la pelea, para colaborar. Entonces, ¿con qué fantasía lo hacen? El estado mental de pareja
es algo fundamental que tiene que tener el terapeuta y que si la pareja progresa en su tratamiento, de alguna manera va a ser también internalizado por la pareja. Porque la pareja, o los miembros de la pareja, van a salir de ese narcisismo en el que suelen venir, que es que, bueno, yo hice esto, pero si a vos te molestó es problema tuyo. No, no es problema tuyo, pues es problema de los dos si a mí me molesta. ¿Entienden lo que digo? En ese estado mental de pareja, lo fundamental, vamos a decirlo de otra manera, es pensar con un paradigma intersubjetivo. ¿Y qué es lo fundamental del paradigma intersubjetivo? Lo fundamental del paradigma intersubjetivo es lo que se llama bidireccionalidad, que no es que yo la invisto a Sandra, como diría Freud, con una investidura edípica y punto. No. Yo la invisto a Sandra con una investidura, pero como ella me la devuelve, reformula mi investidura, y entonces hay una bidireccionalidad permanente. Hay una producción también fantasmática y se devuelve así, ¿no? O sea, Claro. ese es un producto donde algo hay un plus, digamos, ¿no? Eso es, ¿no? Hay una trama interfantasmática y en esa trama interfantasmática hay operaciones de resignificación de una fantasía individual a la otra. Una de las cosas más difíciles de intervenir en esa trama es que cada uno de los miembros tiene un diferente registro. A nosotros nos vuelve loco eso, porque uno tendría ganas de hablar a un registro. Pero no es así. Cada uno de ellos tiene un diferente registro. Si quieren consolarse, pueden consolarse pensando que en la clínica existe el malentendido, o sea que tampoco es tan claro el registro de un paciente individual, que también en el psiquismo individual hay corrientes del psiquismo, el psiquismo individual es heterogéneo. Entonces, si quieren consolarse, pueden pensar que la dificultad es mayor en el tratamiento de pareja, pero que existe en el tratamiento individual. ¿Entienden? Entonces uno le habla a una estructura, al vínculo, en donde cada uno de los polos tiene un diferente registro. Y en donde además, entre ellos, están en lucha, en pugna. Hoy se dio cuenta, y tiene un escrito maravilloso que es Recuerdo, repetición y elaboración. Freud se dio cuenta que con decirle algo a un paciente no cambiaban las cosas, que para alcanzar el cambio psíquico había que repetir y repetir desde muy diferentes perspectivas y desde muy diferentes maneras el mismo mensaje para que el paciente fuera de alguna manera absorbiéndolo y produciendo un cambio psíquico. A eso le llamó Durcharbeitung en alemán, que es elaboración en español, y que es, se lo digo en alemán porque también la palabra elaboración se llama a la elaboración psíquica, por ejemplo, de tomar tomar materiales casi prepsíquicos y construir representaciones psíquicas en las patologías psicosomáticas, digamos, toda la problemática de la representabilidad. La palabra elaboración tiene muchos usos. También se le llama elaboración cuando a las a los productos del instinto de muerte se las logra en parte neutralizar, a los derivados del instinto de muerte se los logra neutralizar con el instinto de vida. Se le llama elaboración a muchas cosas, pero hay una cuestión que es
la misma interpretación, decirla de distintas maneras para alcanzar el cambio psíquico. ¿A qué te refieres con distintas maneras? A distintas maneras sería así. Por ejemplo, yo a esta persona le dije, supongamos, que él se sentía muy atacada por ella y que entonces lo atacaba a él, y que ella, que se siente atacada, cuando se siente atacada, en vez de darse cuenta que él está mal, ella cree que él es Superman, que desde el Olimpo la ataca, entonces lo ataca el doble y se potencia la violencia. ¿Está bien? Interpretación. Esa es una interpretación vincular, una. Se las dije, Sí. la entendieron, cambió, pero no desaparece la violencia, disminuye un poquito, pero sigue. Entonces, la vez que viene pasa lo mismo. Entonces yo les digo, bueno, pero ustedes no se dan cuenta que ustedes están en un clima de guerra permanente, que esto es un asunto de quién domina a quién. Y me parece que los dos es como si tuvieran miedo de salir de ese clima, porque si salen de ese clima quedan como en manos del otro. Les estoy diciendo algo distinto pero parecido. Les estoy trabajando la problemática de la violencia desde distintas facetas. Lo vincular, Los dos son vinculares, sí. las dos son perspectivas vinculares. En uno tomo una problemática, es lo mismo que yo a vos te digo. Es como lo mismo con otras palabras. Sí. Es lo mismo con otras palabras, pero también si vos lo miras bien al usar otras palabras, también decís otra cosa. Se va asignando otra representación. Es igual en el individual. Sí. Pero están así, por ejemplo, que una pareja hoy me decía, lo veo 2 años, y me decía uno, pero esto lo hablamos, yo me acuerdo que lo mismo que pasó hace un mes o no, qué sé yo, hace 7 meses atrás, lo estamos hablando de nuevo. Y pasa eso, porque el tema es la violencia, ¿no? Y cómo ir diciéndose, no les cae la chaucha todavía, porque la chaucha no solamente es con nombrarla. Pero oíme, ¿a ustedes no les pasó que en su análisis personal un día les cayó la chaucha A los y 20 años. dijeron, tal cual, hace 20 años que me lo viene diciendo de distintas Sí, maneras? y ahora me... Pero ojo, que la posición de Freud no es decir que vos 20 años fuiste un idiota. No. La posición de Freud es que esos 20 años te fue acercando ladrillitos para que después de 20 años pudieras entender eso. Pero lo que yo quiero decir es que en los tratamientos de pareja la gente, los terapeutas, tienden a creer, tienden a olvidarse del problema de la elaboración. Eso quiero decirles. Que las cosas en los tratamientos de pareja, igual que en los individuales, hay que decirlas 20 veces de distintas maneras, por no decir 200 veces. ¿Y cuál es el punto en que uno dice, bueno, ya no hace falta más que lo diga? El punto en que no aparece más en el material. ¿Entienden? Porque si no, la contratransferencia es se lo digo y este pelotudo insiste. No es este pelotudo insiste. Es que no hemos llegado al nivel de elaboración que debíamos llegar. No sé cómo hago para que entienda que su mujer no es su mamá. Y bueno, es un problema técnico. No es que es duro. A lo mejor, seguro que hay un problema técnico. Y es un problema técnico importantísimo. ¿Entienden lo que digo? Pero lo que yo les quiero decir es que la gente, piensen ustedes en sus problemas de pareja. Miles de veces les dijeron a ustedes, bueno, pero vos esto, sí, tenían razón. El día siguiente hicieron lo mismo. La gente no cambia fácil los modos de amar. Es que este es el problema que Freud estudia con la compulsión a la repetición. Sí. Así somos todos. Y el tratamiento de pareja es un tratamiento contratransferencialmente desgastante. Sí. Y uno tiene ganas de que los tipos entiendan rápido. Les estaba hablando del valor de la bidireccionalidad y de la elaboración y de reconocer que está frente a dos personas con diferentes registros que además están en una confrontación con alianzas, coaliciones, trampas, emboscadas, etc.
Ahora, cuando dos personas nos plantean un conflicto y nosotros intervenimos, supongamos que vienen y nos cuentan que uno de ellos maltrata al pibe y que uno dice que que uno lo maltrata y el otro dice que este otro lo sobreprotege, ¿sí? Entonces, ¿cómo interviene el analista? El analista interviene escuchando bien, tratando de informarse sobre el problema del pibe y diciendo cuál es la situación del pibe y qué es lo que ellos tienen que hacer. No, esa no es la intervención del analista de pareja. Esa puede ser la intervención de un analista de niños. Y tal vez el analista de pareja tiene que formarse una idea de lo que pasa con el chico, porque no es lo mismo si el chico es un chico grave que si no. Pero lo fundamental de la intervención es ver cómo funciona entre ellos la bidireccionalidad. Cómo entre ellos uno trata de aplastarlo al otro, gritándole, ¡vos emputeces a nuestro hijo! Y la otra llora y va y se agarra al nene. Y cómo entre ellos, ¿qué es el trabajo vincular? Lo que cada uno hace con lo que viene del otro. Cómo cada uno significa lo que viene del otro. Cómo cada uno trata de influir en el otro. Cómo cada uno responde a lo que viene del otro. Entonces, el target de la intervención vincular es el trabajo vincular. No es mostrarles una perspectiva de la realidad, como muchas veces nos confundimos y creemos que tenemos que hacer. No se trata de mostrarles un mejor modo de entender la realidad. Se trata de entender en qué posición subjetiva cada uno se pone frente al otro cuando se trata del conflicto en cuestión. Entonces, fíjense que les estoy diciendo algo que en mi concepto es muy importante. La intervención vincular tiene como target, como foco, lo que llamamos trabajo vincular, que es lo que cada uno hace con lo que viene del otro. Y en ese sentido, la palanca sobre la que trabaja el analista es este trabajo vincular. Entonces, muchas veces, lo que se trata es de decirles, por ejemplo, frente al problema del hijo, mirá, yo lo que creo, Pirulo, es que a vos te angustia mucho el problema de tu chico, pero vos no te tomás el trabajo de discutir con tu mujer lo que pasa con el chico. Vos le invitás a tu mujer y querés que tu mujer obedezca. Y me parece que vos, Juanita, la mujer, no te plantás lo suficiente como para decirle a tu marido, no, mirá, no grites tanto, tratemos de pensar las cosas, porque gritar no va a resolver el problema de nuestro hijo. Entonces, no sé si se dan cuenta que eso no tiene nada que ver con una ver fórmula, por qué ese chico se hace pis en la cama. Una fórmula, claro. Lo que sí tiene que ver es con cómo ellos, como vínculo, resuelven el problema que la vida les plantea en relación al otro. En las terapias de pareja y también en las terapias individuales, pero ha sido algo que Freud no destacó mucho, es importantísimo el lugar de las creencias. Por ejemplo, hay gente que cree que en una pareja no tiene que haber conflicto y que si nos amamos no tenemos que discutir. Y entonces, por ejemplo, tienen un hijo, no tienen ninguna ayuda, o tienen mellizos, vamos a ponerlo más dramático todavía, no tienen ninguna ayuda, están bien, se llevan bien, se quieren a las nenas son las dos mellizas, pero la verdad que están desbordados y en muchos momentos se agarran a las piñas y se sienten mal. Y vienen a tratamiento porque sienten que están haciendo todo mal, que tendrían todo para ser felices, pero cómo se pelean tanto. No reconocen que hay momentos de la vida en que uno puede estar en conflicto y mal. ¿Se entiende? Sí. Entonces,
Lo mismo, hay parejas que creen que se tienen que contar todo. Sí. Y por cosas que no se contaron. Entonces, a lo que quiero ir, sin entrar en detalle, es que estas creencias anclan en situaciones biográficas, pero más anclan en cuestiones culturales. Entonces no tiene sentido reenviarlas a cuestiones biográficas como plantea Freud en mucho de su obra. Hay que tomar estas creencias en la intervención y trabajarlas por el efecto dañino que producen, ¿entienden? Toda la problemática ética ha sido y es motivo de muchas controversias en el psicoanálisis. Pero, básicamente, cuando hay un vínculo de violencia emocional y un vínculo de abuso emocional, violencia es distinto que abuso. Violencia es que somos los dos violentos, pero estamos en igualdad de condiciones. Abuso es que uno de nosotros está en inferioridad de condiciones y es víctima del otro. Y es bien distinto. Entonces, cuando nos toca intervenir en situaciones de abuso, donde hay un padre abusador y un niño abusado, se plantean enormes problemas éticos porque cada uno de ellos necesita intervenciones muy diferentes. El niño necesitaría intervenciones que le aclaren la cabeza respecto de que el papá es malo. Estoy hablando en un lenguaje infantil. Sí. Al padre habría que poder decirle cierto tipo de cosas que si uno se las dice en ese encuadre, o en cualquier encuadre, es muy posible que el padre deje el tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entienden? No quiero decir qué hacemos. Algo hacemos y hacemos. Tiene solución. Pero lo que quiero decir es que en los tratamientos de familia y pareja, en donde hay casos de abuso, hay muchísimos problemas éticos. El problema es ¿a quién ayudamos? ¿A qué? Lacan sintetizaba este problema diciendo que en el psicoanálisis el enorme problema es no analizar a Goering. Goering era el ministro nazi. Es decir, no analizar a alguien al que se lo desculpabiliza y habilita para cometer cada vez más crueldades. Eso, en los casos de violencia familiar, es algo muy importante, pero no es algo nada fácil de manejar. Y muchísimos psicoanalistas tradicionalmente lo han manejado de una manera que ha sido muy criticada, que es ni mejor, ni peor, diferente. ¿Se entiende? Que la víctima no se sabe si existe una víctima, porque la víctima, si es víctima, por algo será. ¿Entienden lo que digo? Entonces ahí hay problemas éticos muy importantes.